Esta historia es inquietante. Nos deja una lección, la cual es no comprar cosas en cualquier lugar. O hacerlo, pero te deberás atender a las consecuencias. Capítulo 76. El cuadro de mi mamá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Actualmente vivo en Sinaloa, pero soy originario de Chihuahua. Esto en México. Nací cerca de la frontera, pero prácticamente desde que recuerdo he vivido acá en Sinaloa, ya que mis papás se cambiaron de ciudad porque por aquellos tiempos la delincuencia en esa ciudad estaba muy intensa. Pero bueno, parece que eligieron un mal estado para cambiarse, ya que ya en todos lados está igual. En fin, sigo viviendo en Sinaloa y si no fuera por el desastre que hay en materia de seguridad, creo yo que sería el mejor lugar para vivir en todo México. Es muy bonito, hay mucha cultura, es una ciudad con mucha música. Pero bueno, yo soy hijo único. Mi papá trabaja prácticamente todo el día y mi mamá en ocasiones da clases de inglés. Esto desde la casa, por lo que siempre estoy en compañía de ella. En cierta ocasión en que mi mamá fue por mí a recogerme a la salida de la escuela, nos regresamos caminando por un tianguis que se ponía los días miércoles por las mismas calles que nosotros usábamos para regresar a la casa. A mi mamá y a mí nos encanta ir caminando por los tianguis y de paso buscar si hay algo barato y de utilidad. Es una clase de actividad a la que le he agarrado el gusto. En nuestro recorrido yo pude encontrar un par de juguetes que me gustaron y en esa ocasión mi mamá me los compró. Para esto debo decir que lo sucedido en este relato tuvo lugar cuando yo tenía cerca de los 11 años, más o menos. Un par de calles más adelante, mi mamá encontraría un cuadro que le gustó mucho, ya que apenas lo vio, soltó un comentario diciendo que ese trazo de la pintura era muy bonito. En efecto, la técnica aplicada al cuadro era muy buena, pero el dibujo era algo oscuro. Luego de que mi mamá mencionó el cuadro, yo lo busqué con la mirada, y cuando lo encontré allí, entre otras cosas que también vendía aquella mujer dueña del puesto, sentí como una descarga de electricidad. Sentí como una sensación, no voy a decir que de miedo, porque no era de miedo, sino como de inquietud. No sabría describirla con exactitud, pero era como de rechazo, era como de incomodidad. Mira, como cuando ves algo que no te da miedo, pero sí te desagrada. No sé, no me convencía mucho, no la calidad del trazo, porque como dije, era muy buena. Me daba una mala espina, un mal rollo. Mi mamá de inmediato preguntó por el precio y al saber le pareció una ganga. Lo pagó y de camino a casa no hacía más que repetir lo afortunada que había sido de poder encontrarlo y de que fuera tan barato. Mi mamá tiene dos pasiones muy grandes. Una es la jardinería y otra la pintura, por lo que en casa somos como especialistas tanto en plantas como en cuadros, ya que mi mamá nos comunica mucho sobre estas dos grandes aficiones que tiene. El cuadro era un rostro extraño, ya que estaba incompleto. En primer lugar parecía estar sufriendo, ya que en su boca se pintaba una mueca como de dolor. El resto del rostro no se podía ver mucho, ya que no era muy claro. De hecho, estaba incompleto. En el fondo había una completa oscuridad. Todo era negro y encima, en donde debía tener el resto de su cabeza, solo había una clase de ondas, de trazos. El cuadro estaba firmado tan solo con una X. Mi mamá al llegar le quitó el polvo y checó que estuviera bien. Pasó la tarde, comimos y ya por la noche mi mamá colocó el cuadro en el pasillo. Ella estaba muy contenta y cuando mi papá llegó y vio el cuadro, pegó un brinco. Se asustó un poco ya que no se esperaba ver esa ilustración colgada en la pared. Durante la cena la conversación siguió en la misma tónica. Mi mamá, de lo emocionada que estaba, seguía hablando de su reciente adquisición. Terminamos de cenar y minutos después me despedí
y me fui a mi cuarto. Jugué un poco con mi Play y luego me acosté a dormir, ya que al día siguiente tenía escuela. En un momento desperté por la noche. Había tomado demasiada agua y las ganas de ir al baño me despertaron. Me levanté y abrí la puerta. Desde allí se accedía al pasillo por el que podías moverte dentro de la casa. Un par de puertas a mi izquierda estaba el baño. Más allá, entre la puerta del baño y la habitación de mis papás, había quedado ese cuadro colgando en la pared. Desde mi habitación alcanzaba a verlo un poco nada más. Salí y caminé hacia el baño, ya que las ganas eran muchas. Avancé a tientas como si de manera inconsciente no quisiera hacer ruido. ¿Por qué? No lo sé. Pero sentía la necesidad como de no llamar la atención de nadie. Entré al baño y al salir, antes de apagar la luz, decidí echar un vistazo al cuadro. Allí estaba, pero había algo con él. Alcancé a notar algo raro en él. La imagen parecía más distorsionada de lo normal. Se veía un tanto distinta. De hecho, recuerdo llevarme las manos al rostro para tallarme los ojos pensando que quizás el sueño me estaba haciendo ver cosas que no eran. Después de tocarme los ojos, pude ver que el cuadro en efecto se veía distinto. No era mi imaginación, estaba distinto. Era como si pequeños detalles en él hubieran cambiado. No lo quise tomar con mucha importancia, ya que de seguro el sueño me estaba pasando una mala jugada. Así que regresé a mi habitación y seguí durmiendo. Al día siguiente, me levanté para ir a la escuela y noté que el cuadro estaba como cuando mi mamá lo había comprado. De seguro sí. Había tenido tanto sueño anoche que lo había visto así. Eso fue lo que pensé. Entré al baño, me cambié y luego de desayunar, mi papá me llevó a la escuela. Un par de días después, volví a notar un cambio en el cuadro. Ahora el rostro es como si hubiera cambiado de lado. Es decir, originalmente el rostro es como si estuviera viendo a la izquierda, pues de repente en esa ocasión es como si estuviera viendo a la derecha. Algo muy raro. Le hice el comentario a mi papá y él me comentó que también le parece haberlo visto distinto, pero que no estaba muy seguro. Hijo, no estoy muy seguro. Lo más probable es que, por su forma incompleta, nosotros no nos grabemos bien la imagen y pensemos que cambia. Porque es ilógico, ¿no crees? Tranquilo, así que yo pienso que es cosa de nuestra cabeza. La respuesta de mi papá no me convencía, pero dejé pasar esa extraña sensación de haber visto el cuadro como distinto. Mi mamá estaba muy clavada con la pintura. De verdad, cada que nos sentábamos a comer o a cenar, o lo que sea, ella terminaba hablando del cuadro. En una ocasión le hice el comentario si le parecía que el cuadro fuera extraño, ya que me había parecido que en ocasiones cambiaba. Ella, ¿para qué decirlo?, se puso muy seria y tras una larga pausa solamente me dijo que para ella el cuadro no tenía nada raro, que el cuadro era hermoso y que era toda una obra de arte. Yo decidí cambiar el tema, ya que sentía que no le había parecido muy bien. Todo lo que tuviera que ver con el cuadro se había vuelto un tema delicado. No se podía tocar para cuestionar, solamente aceptaba comentarios positivos. Días después en que volví a pasar al baño, otra vez noté algo extraño. El cuadro había cambiado otra vez. El rostro ya tenía otras facciones. Es como si ahora el medio rostro estuviera sonriendo. Esta pintura ya empezaba a inquietarme. Era no solo extraña, sino que daba un aura, ahora sí ya como de miedo. Al principio no entendía bien esta sensación, pero con el pasar de los días empecé a darme cuenta que había algo malo con esta imagen, ya que ahora ya no era una sospecha, ya era una realidad. Las posibilidades de que por el sueño la vista me hubiera jugado una mala pasada ya habían quedado atrás. Definitivamente este cuadro cambiaba. Le volví a comentar a mi papá sobre el cuadro, pero parecía no querer aceptarlo.
Es como si, por más obvio que fuera, él no quisiera verlo, pensando quizás que de esa manera el problema desaparecería, o porque quería apoyar a mi mamá o no sé qué. Pero algo pasaba en la casa, algo pasaba con ese cuadro. Hubo una ocasión que solamente de recordarla me provoca un miedo muy grande. Llegamos de la escuela mi mamá y yo. Nos sentamos a comer. Después de terminar, yo me ofrecí a lavar los platos y listo. Terminando, fui a mi habitación. Un par de horas después, empecé a escuchar un susurro en la casa. Pausé la música que estaba escuchando en el parlante y traté de encontrar el origen de ese susurro. Luego de un par de segundos, pude notar que no era en la habitación, que de hecho era afuera, era del pasillo. Me levanté de la silla y dejé mi libro en el escritorio. Empecé a acercarme de manera lenta y silenciosa a la puerta. Sí, el sonido del susurro, ese que estaba escuchando, venía de afuera. Pero, ¿quién lo estaría haciendo? Por mi cabeza se pasaba la idea de que podrían ser un par de ladrones que habían entrado a robar y trataban de comunicarse en voz muy baja. Pero ni siquiera había llegado la noche. No creo que fuera buena idea entrar a robar a una casa con la luz del día. Decidí abrir la puerta lentamente. Apenas generé el espacio suficiente, asomé mi cabeza y vi hacia la derecha. No alcancé a ver nada. Luego, giré mi cabeza en dirección opuesta, a la izquierda. Y fue ahí cuando noté, finalizando el pasillo, a mi mamá. Estaba inclinada muy cerca del cuadro. Acercaba su cabeza a la pintura y luego de una pausa, parecía estar susurrando algo que por más que intentaba, no alcanzaba a escuchar exactamente qué decía. Esa escena me dio bastante miedo. Quedé como hipnotizado. Mi mamá, ¿qué le pasaba a mi mamá? ¿Se habría vuelto loca? ¿Mi mamá estaba afectada por ese cuadro? No sé. No sé, pero algo pasaba con ella. ¡Mamá! Ella guardó silencio y se irguió. Se giró hacia atrás y dirigió su mirada hacia mí. Ma, ¿estás bien? Hijo, sí. ¿Qué pasa? Nada, solo escuchaba susurros. Ah, ya. Sí, era yo. Estaba hablando aquí. Dirigió su mirada hacia la pintura. Algo muy malo estaba pasando. Yo salí hacia la cocina y busqué un vaso de agua. Desde allí pude ver cómo mi mamá tomó el cuadro, lo metió a su cuarto y cerró la puerta. Toda la tarde estuvo allí. Al llegar mi papá, le platiqué lo que había pasado. Entramos en mi cuarto y tras cerrar la puerta de mi habitación, mi papá se soltó llorando. Él también había notado que mi mamá había sufrido un cambio. Estaba rara y parecía ser otra. Él también sospechaba ya de aquella pintura. También la había visto como cambiar en varias ocasiones. Y la actitud de mi mamá había cambiado. Se había vuelto extraña. Como una extraña, de hecho. No hacía otra cosa que hablar de él en todo momento. En varias ocasiones, despertaba por la noche y la veía afuera de su habitación, agachada, hablando del cuadro. Algo estaba pasando. El cuadro se tiene que ir. Solo que había un problema. Mi mamá estaba prácticamente sola en la casa. Mi papá y yo armamos todo un plan para hacer que mi mamá saliera de su cuarto, porque prácticamente estaba adentro todo el tiempo. Solamente salía para llevarme a la escuela, para recogerme, para cocinar y para hacer deberes. Y comer, claro, pero todo el tiempo estaba dentro de su habitación. Mi papá le invitaría a comprar algo. La cosa era hacer que saliera de la casa. Para nuestra sorpresa, tras varios intentos logró convencerla. Yo me quedaría en la casa y sacaría el cuadro de su cuarto. Se fueron ellos,
y apenas los vi que dieron la vuelta en la esquina de la casa, entré en su cuarto. Ya adentro, no lograba dar con la pintura esa. Por más que buscaba y buscaba, no la podía ver. Se me prendió el foco y recordé que mi mamá tenía un huequito donde una vez había visto que había sacado unos documentos importantes. Este espacio estaba entre el ropero y la cómoda. Metí la mano y en efecto, ahí estaba. Otra vez esa pintura estaba cambiada. Lo tomé de las esquinas porque en realidad me daba un no sé qué tenerlo entre mis manos. Ya que la afiancé bien, me fui a la cochera, allí abrí el auto y lo puse en la cajuela. Así habíamos armado el plan mi papá y yo. Al rato, mis papás llegaron y mi mamá apenas entró a la casa, fue directamente hacia su cuarto. No. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. ¿Qué cosa fue eso? Ella salió y en su rostro se asomaban un par de ojos que parecían se le iban a salir. Eran tan horribles, tan extraños. Daban miedo a esa mirada. Se abalanzó contra mí y mi papá se interpuso. Le preguntó que qué le pasaba. Ella solamente dijo que alguien, lo más probable que yo, había tomado su cuadro. Déjalo en paz, le dijo mi papá. Me ordenó que me metiera a mi cuarto. Y al llegar la noche, mi papá salió en el auto. Iba a llevar el cuadro a una zona de la colonia donde había unas casas a medio construir. Y entró en una de ellas. Llevaba el cuadro en una de sus manos y en la otra gasolina y cerillos. Le prendió fuego y el cuadro se convirtió en cenizas. Mi papá me contaría algo inquietante. Dijo que mientras el cuadro se estaba quemando, es como si la imagen de la pintura la hubiese visto mover la boca. Allí confirmó lo que nosotros pensábamos. Ese cuadro se movía. Ese cuadro debería haber estado maldito. Esa noche mi papá regresó y fue muy difícil para todos. Mis papás estaban en su habitación, pero escuchaba cómo de a ratos mi mamá lloraba. Luego paraba y de a ratos gritaba y decía malas palabras, algo impensado en ella. Yo de escuchar esto no podía ni dormir. Al día siguiente nadie salió de la casa. Yo no fui a la escuela, mi papá no fue a trabajar y mi mamá no salía de su cuarto. Estábamos a la expectativa de saber qué es lo que iba a pasar. Esperábamos ver cuál iba a ser la reacción de mi mamá. Temíamos por lo que pudiera hacer si es que se quedaba sola. Fue muy raro ese día, pero ya en la tarde mi mamá salió de su habitación y es como si no hubiera pasado nada. Tenía su misma sonrisa, su misma mirada de antes, la personalidad dulce y amable. Es como si hubiera sido solamente un mal sueño. Mi mamá no dijo nada de lo que había pasado, por lo que mi papá y yo acordamos no tocar el tema nunca más, hacer como si no hubiera pasado nada. Desde ese día no volvimos a comprar nada a gente extraña. Esto porque al comprar objetos ajenos, quizás antiguos, uno no sabe realmente qué es lo que se está llevando a casa. Uno no sabe qué tipo de energías van acompañando ese objeto que compramos. Espero que nadie repita esta experiencia o algo parecido a lo que vivimos en mi casa. Gracias por escuchar y por leer. Saludos.